La siguiente exposición se presenta la prueba extemporánea por Daniel Eduardo Fandiño Chamorro en la unidad de entorno económico. Bueno, en el resumen que tenemos de la exposición, se presenta un análisis sistémico sobre la producción y venta de ropa de mujer en México. Se plantea un análisis meta, micro, macro, meso y de riesgos para poder responder a la problemática principal de la exposición. Y esta es si es recomendable para Leonisa producir y vender ropa interior de mujer en México. Se concluye a partir de la información presentada en el desarrollo de la exposición que si es viable la inversión de Leonisa en México, tomando en consideración los riesgos que acarrean tal inversión. Entonces el abstract. The following presentation shows a systemic analysis of the production and sale of women clothing in Mexico. A meta, micro, macro, meso, and risk analysis is proposed to be able to respond to the main problem of the exhibition, which is it advisable for Leonisa to produce and sell women's underwear in Mexico? It is concluded from the information presented in the development of the exhibition that if Leonisa's investment in Mexico is viable, taken into account the risk involved in such investment. Entonces, México es un país que muchos consideran como una potencia latinoamericana. En ella se encuentra una gran diversidad de climas, terreno y cultura. Además, goza de tener una de las economías más fuertes en toda Latinoamérica, posicionándose en el ranking número 14 en cuanto a su Producto Interno Bruto. Ahora bien, Leonisa es una de las empresas más grandes de ropa interior para mujer en toda Latinoamérica, y una de sus metas recae en un proceso de internacionalización. Para el cumplimiento de esta meta, es importante que Leonisa considere los aspectos más importantes presentes en cada país dentro de su proceso de internacionalización. Y México es uno de estos países. En vista de lo anterior, si Leonisa está pensando en producir y vender ropa interior femenina en México, surge la siguiente pregunta. ¿Qué tan recomendable es que Leonisa produzca y venda ropa interior de mujer en México? Para responder a esta pregunta es necesario hacer un análisis sistémico del país en cuestión y esto brindará una mayor comprensión en el tema. A continuación se presenta este análisis. Entonces el título de esta exposición como tal es el análisis sistémico para la producción y venta de ropa de mujer en México, y la problemática que se plantea es si es recomendable para Leonisa producir y vender ropa interior de mujer en México. Bueno, empezamos con el primer análisis, que es el análisis meta, y la primera cosa que vamos a ver es las políticas públicas importantes para el sector secundario textil en México. Lo primero es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TECLAN. Lo segundo es el Convenio de Colaboración para el Fortalecimiento e Internacionalización del Sector Artesanal Textil, que tiene tres aspectos fundamentales, que es la artesanía, la innovación y la consideración de la tradición. La tercera política importante es el programa del Sistema de Administración Tributaria SAT, que durante el sexenio del 2006 al 2012 fijó precios de referencia de textiles y prendas. Además, vigiló que los productos de importación no se introdujeran al país por debajo de estos precios. Entonces, estas son políticas públicas importantes que afectan directamente al sector secundario textil en México. Y México está puesto por un régimen político presidencial. El sistema político es un estado de derecho en donde se caracteriza la preeminencia del poder ejecutivo sobre los otros dos. La densidad poblacional, que en el 2018 fue de 64 habitantes por kilómetro cuadrado. La tasa de crecimiento poblacional, que en el 2017 fue del 1.3% en crecimiento. La tasa de alfabetización y cultura en el 2006 fue del 95%. Y esto es una parte muy importante porque los principales acuerdos comerciales que tiene México, los tratados de libre comercio, que los tiene con América del Norte, Bolivia, Costa Rica, Colombia, uno de los países principales de Leonisa, Venezuela, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio e Israel. Y con la meta de que se liberaliza el mercado. Vamos a ver el microanálisis, que se compone del tamaño de la oferta, pero
bueno, esta tabla presenta el tamaño de la oferta, pero del mercado de ropa íntima en general, no solo para mujeres, sino para hombres también, y de baño. Entonces aquí podemos ver en la tabla la producción para cada año, desde el 2004 hasta el 2008, y estas cifras son en millones de dólares aproximados a dos decimales. Entonces podemos ver la producción, las importaciones y las exportaciones. Entonces el crecimiento en la producción fue de un déficit de 0.05, en el crecimiento en las importaciones fue un déficit de 0.08 y en exportaciones tuvo un déficit de 0.46. Entonces, ahora pasamos a ver el gasto anual en ropa y calzado, que se compone de los años 2000, 2005, 2007, 2010 y 2015. Entonces, en millones de dólares se gastaron en el 2000 19.59, en el 2005 17.59 y en el 2007 17.95. Ahora, en el 2010 y en el 2005, el informe, bueno, se publicó en el 2009, pero esos pronósticos que aparecen en el 2010 y en el 2015 se pueden aplicar incluso, bueno, ahorita para Leonisa, y representan una buena oportunidad para ver cuánto se gasta en promedio el, bueno, el consumidor en México. Y bueno, ahora pasamos a ver la gráfica del comportamiento del consumidor, que es de mujer y de niña, que bueno, representa en cuánto gasta un consumidor el, pues en cierto artículo. Y en este caso pues podemos ver que la ropa interior representa el 18%. Ahora aquí se presenta una información muy importante, y es que el sector de la confección de ropa íntima y de baño en México en la actualidad se ha afectado por la caída en la producción experimentada en la industria textil desde los últimos años. Y no se trata de un sector totalmente consolidado, y principalmente se produce ropa interior básica y de escaso diseño. La confección íntima presenta mayor desarrollo en las principales ciudades costeras. Entonces, Lonisa puede aprovechar precisamente estas falencias que existen en este sector o en este mercado para, para ofrecer algo innovador que, bueno, que también incremente, bueno, aquella producción para satisfacer la demanda que existe dentro de México. Y bueno, aquella demanda que pudiera ser para presentar una ropa íntima innovadora, cómoda, y que también se acomode y que también tenga precios razonables. Ahora pasamos a ver el macroanálisis. Y bueno, en el 2017 el Producto Interno Bruto de México fue de 1.150.887.82 millones de dólares americanos. Esto es un valor nominal. Y bueno, también la inflación anual fue de 4.8% en el 2018. Y si vemos, bueno, la inflación que tuvo en el año anterior, bueno, era mayor. Entonces, pues podemos ver que se está, eh, que está bajando la inflación. Y pues el PIB tiene una tasa de crecimiento del 1.2%. Y bueno, esto también se ve reflejado en, en los números que ven en la exposición. ¿Y cuáles son los principales renglones de exportación e importación? Bueno, tiene la agricultura, la silvicultura, la pesca, la zootecnia, la minería, la industria, que se podría dividir en siderúrgica, petroquímica, textil, que es la que estamos enfocados nosotros, y alimenticia. Y aparte de eso también está el turismo. Bueno, la población, México tiene una población grande de 124.738.000 habitantes. La tasa de desempleo en el 2018 fue de 3.4%.
Los tipos de interés del Banco Central en el 2018 fue de 8.25%. Y bueno, la tasa representativa del mercado, o el TRM, que es lo que equivale a un dólar americano. Bueno, esto es una cifra actual eh, y bueno, actualmente es de 19.62 pesos mexicanos para un dólar eh, americano. Bueno, las políticas monetarias presentes importantes en México es que la Junta de Gobierno, bueno, que se ha decidido que se tiene que mantener el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día en un nivel de 7.75%. Y bueno, aparte de eso, también se espera que la política monetaria interna en México pues se mantenga en gran medida acomodaticia en el corto y mediano plazo, con bajas tasas de inflación para así alentar la inversión. Entonces esto también es algo que Leonisa tiene que tener muy en cuenta a la hora de ellos invertir en este país. Ahora pasamos a hacer el análisis meso, que empieza con un análisis sociocultural y bueno, podemos ver que la descentralización como un instrumento de distribución y reparto del poder en la toma de decisiones, bueno, se ha alineado con la tendencia hacia las modificaciones marcadas por el Estado. También podemos ver que en este aspecto social y cultural, bueno, se permite verificar un problema que se agrava, que si convenimos que la parte mayor de la parte política social del gobierno se centra en los espacios con alta marginación, los cuales cuentan con menor capacidad institucional para participar activamente en la política social. Entonces, bueno, la tendencia a esta descentralización de funciones de los últimos años ha acentuado esta situación, ocasionando que los gobiernos locales asuman mayores responsabilidades para operar en sus territorios. Entonces, bueno, aquí se presenta un problema que el UNICEF también tiene que tener en cuenta. Y ahora vamos a pasar a ver las características geográficas en México, que bueno, tiene una superficie de 1.964.375 kilómetros cuadrados, con una línea de costa de 11.122 kilómetros. Y bueno, cabe resaltar que también México tiene una increíble variedad de climas. Em, y bueno, como vimos anteriormente con las características geográficas, bueno, el tamaño es de 1.964.375 kilómetros. Y ahí lo podemos ver en el mapa con las ciudades principales de México, la capital federal y la capital de estado. Y también podemos ver los países con los que limita México. Y la ubicación en la que se encuentra está entre los paralelos de 14, 28 y 32, 43 y 35 de latitud norte. Y es importante que resaltar que México está estratégicamente situado en el norte del continente americano y que tiene una frontera de más de 3.000 kilómetros con Estados Unidos. Entonces esto también representa una ventaja que se pudiera tomar en cuenta en cuanto a la ubicación como tal. Y bueno, los nichos de mercado en específico de Leonisa, en los que se tiene que concentrar es las mujeres latinas de clase media, pues en México. Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos de la inversión de Leonisa en México? Bueno, entonces se encuentran tres tipos de riesgos. El primero es el tipo de cambio, y es que el tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar ha experimentado una elevada volatilidad desde el 2006 en adelante, y esto se debe a la normalización de la política monetaria estadounidense y a la reversión de los flujos de capital que llegaron al país tras la crisis financiera internacional, lo cual representa un riesgo cambiario para la inversión de Leonisa en México. Ahora, el segundo riesgo es de inflación, y es que recientemente, pues el Banco de México, que se llama Banxico, señaló que los pronósticos de inflación se revisaron a la alza y el balance de riesgos para los precios se ha deteriorado. En un contexto donde el mayor riesgo para la inflación se relaciona con un deterioro de las finanzas públicas, aunado el efecto del aumento en el salario mínimo, sin un incremento en la productividad
y pues también un menor crecimiento potencial lo que resulta en un menor crecimiento potencial de la economía. El tercer riesgo es el de país como tal, o el EMB, que es el indicador de bonos de mercados emergentes. Y bueno, este índice EMB pues muestra en forma simplificada, pero también imperfecta, la situación económica de un país. Y bueno, en este caso, pues el EMB de México es actualmente de 225. Y entre más alto sea este valor, pues menos certeza existe de que el país honre sus obligaciones. Y bueno, entonces vemos que pues México tiene un, un enví pues alto de 225, pues en comparación con otros países, por ejemplo Colombia, que tiene un enví de 195. Pero pues este indicador pues no muestra un panorama completo de todas las alternativas que existen para una inversión en un país. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Entonces, la conclusión es que, from the previous information, we can conclude that it is viable for Leonisa to produce and sell women's underwear in Mexico. This is thanks to its rising GDP, one of the largest in the world, the annual inflation rate that will decrease, the size of its population, its strategic location, its great liberalization in the market, with multiple treaties of commerce, especially with Colombia, where Leonisa is from, and among other things. However, Leonisa must bear in mind the risks that arise in the exchange rate, the inflation, and the country's high level index. Y bueno, muchas gracias por su atención.